Listo, comenzamos entonces. Muy bien, vamos a comenzar entonces la charla del día de hoy en el curso del doctorado de Movimientos Sociales. Eh, Va a estar con nosotros Alexander Gamba. Él tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Xochimilco de México y una maestría de estudios latinoamericanos en la UNAM. Es profesor de la Universidad de Santo Tomás en las materias de teoría social, sociología política, metodologías y sus trabajos de investigación están vinculados justamente con movimientos sociales, con acciones colectivas. Ha trabajado sobre el movimiento estudiantil, comunidades indígenas en Colombia y también ha realizado varios estudios sobre sociología de las élites y los temas de violencia y la guerra en Colombia. Alexander, entonces yo te agradezco mucho por haber aceptado la invitación para estar con nosotros en este Zoom del doctorado. Te agradecería entonces que tengas tu exposición, puedes comenzar y luego Jorge Andrés tendrá un comentario de 10, 15 minutos para luego iniciar una ronda de preguntas e inquietudes de los estudiantes. Puedes comenzar. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Listo, perfecto. Bueno, no, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Una escuela tan prestigiosa como Flatso es un honor que tenga la deferencia de invitarme y a ti, Santiago, pues que tuve la oportunidad de conocerte en Lima, en un espacio muy interesante para hablar de movimientos sociales, ¿no? Un espacio de un movimiento político y social interesante que está en Perú, que se llama Nuevo Perú, y donde había gente de muchas vertientes internacional, compañeros de diferentes partes de América Latina y muchas personas de organizaciones sociales en Perú, ¿no? Entonces creo que fue un espacio muy interesante para conocernos y donde realmente hubo una tertulia muy chévere justamente sobre eso, qué pasa con la protesta social en el contexto latinoamericano. En ese momento me acuerdo mucho en un contexto en que se pensaba que el llamado ciclo progresista se cerraba y bueno, la vida da sorpresas. Yo les cuento un poquito de mi trayectoria intelectual. Bueno, empecé trabajando desde muy chico el tema de movimientos sociales. Mi tesis de pregrado la hice sobre los paradigmas teóricos, después la tesis de maestría sobre las protestas sociales en la región andina y paulatinamente he seguido vinculado al tema del estudio de la acción colectiva, ya fundamentalmente en Colombia, por muchas razones, desde mis cursos digamos, de sociología política, que es uno de los cursos que doy, hasta razones individuales y académicas. Actualmente estoy más enfocado en el tema del estudio de las élites en Colombia, un poco para ver el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, he invertido el otro lado de la moneda y me he enfocado mucho en el estudio de las élites del poder, como lo llamaba el gran sociólogo Brown Mills, ¿no? Entonces, mis estudios en este momento, pronto, espero compartir pronto el libro, estamos sacando un libro que se llama Sociología de las élites y que esperamos salga pronto en el transcurso del primer trimestre del otro año. Y esta investigación que les presento hoy, pues es fruto también de la investigación que hice desde la época de la maestría en la UNAM y que fundamentalmente me hacía la pregunta por las protestas populares, ahí voy a detenerme un momento, las protestas populares en la región andina, entendiendo por los países andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y entendiendo esos países, eh, y a partir de ahí empecé una reconstrucción desde 1989 hasta 2011, buscando fundamentalmente las diferentes, cómo se había manifestado la acción colectiva y con contrastes tan fuertes, ¿no? Como el cambio de gobiernos en Ecuador y Bolivia hacia un giro progresista y más bien la articulación de gobiernos muy autoritarios en el caso de Perú y Colombia en ese periodo, como fueron el Fujimorismo y el Uribismo en Colombia, ¿no? Y el caso muy particular de Venezuela. Entonces, justamente yo empiezo en el Caracazo y bueno, estoy trabajando en la actualización de esa investigación ya para sacarla en formato de libro y espero pues ya el otro año tenerla. En ese sentido, bueno, yo tengo un debate interesante sobre la forma en cómo se aborda la acción colectiva o como lo llama Mauricio Archila, que veo que leyeron y trabajaron algunos textos y algunos videos de él, él la llama acción social colectiva, y es enfocarlo tanto en el campo del movimiento social, que implica cierta continuidad en el tiempo, implica cierta estructura organizativa,
Y yo abogo, al menos para el caso colombiano, que nos concentremos un poco más en las protestas populares, porque creo que la política de la calle, que a veces se hace de manera un poco más espontánea y que son protestas gigantescas, donde detrás hay organizaciones sociales, donde detrás pueden haber sindicatos, organizaciones estudiantiles, etcétera. Me parece que las protestas populares, las protestas sociales de carácter popular, y acá me quiero detener un minuto, nos dicen teórica y políticamente más que solamente analizar, digamos, la cantidad de acciones colectivas que hace un movimiento social. Este contrapunteo, digamos, con Mauricio Archila, que es como el gran estudioso de los movimientos sociales en Colombia, me permite no solamente ver cuántas veces se manifiesta un actor social, un movimiento social, que en ese sentido, digamos, siempre vamos a encontrar al movimiento sindical como un movimiento que se moviliza bastante, y la noción de protesta que le pone muchísimo énfasis al factor disruptivo, me permite entender los grandes acontecimientos en los que se presenta y analizar esos grandes acontecimientos para comprender de una manera un poco más nítida cómo esas grandes protestas, qué sé yo, pienso en la marcha de los 4 suyos en Perú, pienso en la rebelión de los forajidos en Ecuador, pienso en el caso colombiano del 21N, o pienso en las movilizaciones que acaban de ocurrir, lo que llaman en Chile el año pasado, que también que fueron muy emblemáticas, o lo que acabó de pasar también en Ecuador en octubre del año pasado, del 2019. Entonces, esos momentos disruptivos, en donde muchas veces ni siquiera hay grandes movimientos sociales, en el caso de Ecuador, pues obviamente está el movimiento indígena, en el caso de Chile era difícil encontrar esas grandes estructuras de movilización, y en el 21N, como lo voy a mostrar, no hay grandes estructuras organizativas, pero sí permiten ver grandes grietas en la sociedad. Aquí retomo uno, una premisa metodológica del gran maestro boliviano René Zabaleta Mercado, que nos dice que los mejores momentos para estudiar sociedades como las latinoamericanas, en donde no hay suficientes datos para explicar de manera detallada las fisuras, las rupturas, las crisis y los conflictos, son esos momentos de crisis. Y creo que esas grandes protestas populares, esa gran irrupción del pueblo, si se quiere, que sale a las calles, que se moviliza y que rompe con la cotidianidad, son momentos de crisis, son momentos de profundo conflicto que nos permiten ver muchas de las grietas de lo social que en otros contextos no nos permiten. Entonces, digamos, mi metodología y lo que estoy trabajando en términos de movimientos sociales es enfocarme más en las protestas populares. Esto no me lo invento yo, esto lo retomo de una venezolana brillante, Margarita López Maya, que estudió muy bien todo el fenómeno del ciclo de protestas del 89 hasta el 99, que llevó a que ganara Hugo Chávez y que se diera la revolución bolivariana. Ella estudió muy bien eso, hizo un análisis muy interesante sobre protestas populares, y bueno, yo acá recupero como su definición de protestas populares, ¿no? Y es una acción disruptiva, rompe. No solamente es que salgan más de 10 personas, como lo trabaja la literatura más convencional, Tarrock, McAdam, en general la literatura más convencional del estudio de los movimientos sociales, sino que nos interesa el carácter disruptivo. Por supuesto, ese carácter disruptivo no le implica qué nivel de irrupción tuvo en los medios, en la sociedad, en los diferentes actores políticos, sobre todo en los gobiernos, qué nivel de impacto social y político tiene una movilización, ¿no? Implica el carácter de multitud, no nos interesa en este enfoque, digamos, no nos interesa tantas acciones pequeñas que son muy importantes, y que es fundamentalmente lo que estudia en detalle Archila, sino nos interesan los grandes momentos de movilización. ¿Qué pasa en esos momentos en donde literalmente se paraliza un país? Y bueno, y que fundamentalmente son claramente contra la institucionalidad, contra la autoridad establecida, fundamentalmente contra los gobiernos y el Estado. Y el adjetivo popular, que es un adjetivo muy debatido en América Latina, pero que yo recupero, hace relación a que me interesan fundamentalmente esas movilizaciones que logran articular diferentes sectores populares, diferentes sectores sociales, entendiendo esto en una dimensión mucho más amplia, digamos, que la movilización de un solo sector, sino que logran articular, convocar, así haya un liderazgo que es normal de un grupo determinado, pero que logran congregar a otros sectores sociales y tener ese carácter, si se quiere, de lo popular, de una manera amplia, incluyendo a todo el universo social distinto a las clases dominantes. Entonces yo particularmente sí creo que la protesta popular, y es la que, no quiero decir que sea la única, pero me parece que es el foco interesante para estudiar, tienen
todavía tienen un carácter de clase, de pronto no tan nítido y no tan explícito como era el movimiento sindical o como era el movimiento campesino, pero sí tienen ese carácter de confrontación, digamos, con las clases dominantes, ¿no? Una dimensión antagonista, al menos entre las diferentes clases que poseen algunos de los capitales centrales de la sociedad, el capital económico, el capital político, y otras que literalmente no los poseen. Y ahí inclusive caben las clases medias, que es una característica bien interesante de esta propuesta. Esta propuesta analítica la hace Margarita López Maya, yo la retomo y bueno, y a partir de ahí empiezo a plantear, digamos, cómo estudiar esos grandes hitos. Ahí retomo Archila. Archila hace una periodización muy interesante. Públicamente todavía no tengo hasta el 2019, en la conferencia que ustedes vieron sí él la presenta, pero la que él tiene pública es hasta el 2013. Y ahí ustedes encuentran, y este es el segundo planteamiento, que estas grandes protestas se dan en momentos cíclicos. Entonces hay ciclos en los que se presentan. Y esos ciclos, particularmente en Colombia, entre un ciclo y el otro han pasado hasta décadas, ¿no? Entonces, de manera muy interesante, mi generación ha tenido la oportunidad de vivir uno de los momentos menos promisorios en la protesta social, que fue la década de los 90 y principios de los 2000, a vivir quizás el momento más importante de los últimos 40 años de movilización social en Colombia, que tiene que ver, que si ustedes ven en la gráfica, se expresa en protestas, números de protestas, pero fundamentalmente con grandes picos en el 2000, entre 2008 hasta 2013, ¿no? Que empieza un ciclo de movilización muy, muy importante, y yo sostengo que ese ciclo de movilización tiene unas características comunes, particulares, que le dan una coherencia para hablar de ciclo, ¿no? Ese ciclo yo lo sostengo, empieza en el 2011 con una movilización gigantesca de estudiantes universitarios y al parecer, no sé si culmina, pero sí al menos tiene un punto alto de, no sabemos si de llegada o de transformación, que es con la movilización del 21 de noviembre de 2019, que es la movilización más importante que se ha dado en Colombia en las últimas 4 décadas, ¿no? La gran movilización del 21N, le pusimos del 21N, pero es 21N, 22N, 23N, 24N, fue más de un mes de movilizaciones, pero la fecha emblemática de cuando se dio la gran marcha, que fue el 21N, le dio origen a ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo sostengo que dentro de esas protestas que tienen esas características, ha habido muchísimas más, pero dentro de esas protestas que tienen esas características de grandes momentos disruptivos en donde la sociedad, si se quiere, genera campos de disputa política abierta, social, en donde casi que es una cosa impresionante, digamos, al revisar los medios, los periódicos de esos días en que se dieron estas protestas, se toma partido, se toma posición, la política se define claramente en campos de adversarios y aliados o inclusive de enemistad en torno a estas protestas. Son protestas que de verdad rompen y cambian por completo el panorama cotidiano, político del país. Para mí, en ese ciclo de protestas, incluyó 4 grandes, sin desmedro de que hayan habido muchísimas más, pero me parece que estas son las que cumplen ese carácter absolutamente disruptivo, contestatario y que logran romper plenamente, digamos, con el momento político. Es una disrupción en todo el sentido del término, ¿no? Y ahí incluyó la protesta de 2011, que se conoce como la de la MANE. La MANE es Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Es una movilización estudiantil muy grande que se dio en ese año. La del 2013, que es el paro agrario. Las mingas indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, que no tienen un punto específico, sino son muchas que se han dado. Y culminó con el 2019 en el 21N, que fue el momento, la primavera de la movilización social en Colombia en muchísimos años. Aquí quiero agregar un elemento importante. Si nosotros analizamos la protesta social en Colombia solamente desde el ámbito, digamos, de cuántas veces protestan los actores, etcétera, uno de los actores más importantes va a ser el movimiento sindical. Pero si lo vemos con capacidad disruptiva, con capacidad de romper el orden, con capacidad de disputarse el escenario público, con capacidad de disputarse los relatos, con capacidad, digamos, de tomarse los medios de comunicación, de generar eso que llamamos de conflicto político en que la sociedad en su conjunto tome partido por uno u otro, realmente el movimiento sindical en este último periodo no ha tenido ese protagonismo. Y el protagonismo lo encontramos fundamentalmente en el movimiento estudiantil y juvenil.
aquí me quiero detener porque no solamente es el movimiento estudiantil siendo el eje articulador, sobre todo el universitario, sino porque en el 21N, como lo vamos a ver, entraron muchos de los que hoy en México y ahora en Colombia se les conoce como ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que entraron con muchísima fuerza en el movimiento del 21N. Entonces, no solamente es el movimiento estudiantil de los que están matriculados en una universidad, que por supuesto es el que le da la estructura, sino es también un movimiento juvenil urbano popular muy de las zonas más periféricas y marginales de las ciudades. El movimiento indígena, que en Colombia es una cosa muy particular, porque es un país que reconocidos como indígenas no pasa el 3.4% de la población. Sin embargo, el movimiento indígena, particularmente de un departamento que es en el sur del país, muy cerca de Ecuador, y de Cali, entre Cali y Pasto, que es donde queda el Cauca, es un movimiento muy fuerte con bastante capacidad organizativa, pese a ser muy pequeño en número, solamente el 3.4% de la población, tiene una capacidad de articulación y organización muy grande. El movimiento campesino, que pensábamos que había desaparecido y emergió en esta década, fundamentalmente en el año 2013, y los pobladores urbanos populares, fundamentalmente juveniles, sobre todo jóvenes urbanos populares. En este ciclo de protestas, que como lo he venido mencionando, empieza en el año 2011 y bueno, el COVID es un parteaguas, no sabemos qué va a pasar, pero al menos podemos decir que hasta el 2019 estaba ese ciclo andando. Otro de los elementos más importantes que tenemos es un cambio muy profundo en los repertorios de confrontación, ¿no? Entonces, a la tradicional huelga del movimiento sindical, a las tradicionales marchas que no desaparecen, pero digamos en Bogotá, todas las marchas, que es el escenario fundamental de la movilización en Colombia, todas las marchas empezaban por la séptima o por la 26, una calle, una carrera emblemática, y llegaban a la Plaza de Bolívar, que es el centro del poder político del país, ¿no? Esto cambia, inclusive siguen habiendo marchas, pero empiezan a haber marchas que van hacia el norte de la ciudad, que por ejemplo es la zona más rica, donde viven las clases más altas de la ciudad, y ya no solamente al centro, empieza a apropiarse también, digamos, de los parques. Las últimas movilizaciones, fundamentalmente la del 21N, se dieron también en los parques de los barrios, de las colonias, no solamente en el terreno, digamos, de la gran plaza pública, centro del poder político, sino se expandió esto, digamos, a los sitios donde duerme y vive la gente, en su gran mayoría, tanto de sectores populares como de clases medias. Algo que apareció en Colombia que no existía, digamos, en este periodo, es el cacerolazo, una tradición que en América Latina tiene mucha fuerza desde la época en Venezuela, y que inclusive se veía mucho como una acción de protesta o un repertorio de protesta muy vinculado, digamos, a los sectores más de derecha, digamos, en Venezuela. En Colombia se lo toman los movimientos sociales, se lo toman estas dinámicas de protesta social. Empieza con los estudiantes en 2011 y toma una fuerza gigantesca en el 2019, ¿no? Las movilizaciones, sobre todo esto a nivel de jóvenes estudiantes, de desnudos, digamos, como para llamar la atención, generar un impacto muy grande, y otros repertorios de confrontación mucho más creativos, como bailatones, besatones. Se reunieron muchísimos músicos de diferentes vertientes a tomarse las calles, entonces conciertos públicos, digamos, pero con un carácter de movilización, de protesta social, que le da un carácter muy interesante. Y esto es muy importante, las marchas empiezan a ser multisectoriales. A lo largo, digamos, del anterior ciclo grande de protesta, que fue el de los 70 hasta mediados de los 80, y entramos en un declive gigantesco de movilización hasta este momento que hay otro nuevo ciclo de protestas. Entonces, en el anterior ciclo, pues las marchas eran fundamentalmente dirigidas por los grandes sindicatos o por la organización estudiantil, eran fundamentalmente de un sector en el que se sumaban algunos aliados, pero eran fundamentalmente de un sector. Las grandes protestas que se han dado en Colombia, digamos como la minga, empieza en el sector, si se le puede llamar sector, al sector indígena, pero rápidamente se suman otros sectores. Lo de los estudiantes
tanto la MANE pero fundamentalmente la MANE es una marcha típicamente estudiantil, pero al que rápidamente se suman otros sectores sociales, algo que no era tan común que pasara en Colombia. Y quizá lo más impresionante es el 21N, ¿no? Donde el 21N no sabes quién se moviliza, no supiste nunca quién se movilizaba. Empezaron, los sindicatos fueron realmente los que lo convocaron, pero rápidamente la movilización la desbordaron y los sindicatos empezaron a jugar un papel, yo diría que no solamente secundario, sino bastante marginal en la movilización, y eran vecinos, etcétera, era gente que inclusive su cercanía política podía estar más cercano a sectores de derecha, pero que también salieron a las calles en ese momento. Entonces, un nivel de multisectorialidad gigantesco, lo cual es una novedad muy importante. Y esto, pues, que creo que sí es a nivel global, el uso masivo de las redes sociales, ¿no? Que es una cosa común, y que Charles Tilly, antes de morir en su texto, en uno de sus últimos textos, Movimientos Sociales, alcanzó inclusive a meter el tema de cómo eso se había articulado de lo de las redes sociales. Y aquí sí quiero detenerme un poco. ¿Por qué se da este ciclo? Porque este ciclo de movilización me va a detener a analizar los tres grandes hitos de protestas, pero ¿por qué se da este gran ciclo de movilización? Porque un país que se movilizaba mucho, como lo demuestra Archila en sus diferentes gráficas, pero que tiene un descenso muy grande en los 90 y en el 2000, empieza de un momento a otro a salir masivamente. Y entonces ya no importan tantas marchas, tantas pequeñas marchas, sino empiezan a aparecer grandes marchas, algo muy, 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 muy particular. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante universitario en la década de los 90, a nivel del pregrado, que nosotros salíamos bastante a la calle, pero eran marchas muy pequeñas. Cuando yo veo, digamos, la MANI, que ya me he graduado, y después la movilización del 2018 y después la del 21N, son cosas realmente novedosas para nosotros, porque son multitudes, miles, miles y miles de personas en las calles. Ya no depende solamente de los sectores organizados. ¿Y qué pasó para esto? ¿Cuál es la razón? Una de las tesis más importantes que se ha sostenido es que efectivamente el conflicto armado en su momento más duro, que fue justamente entre el 96 hasta el 2009, 2010, en el momento más duro, cuando se concentró gran parte de las muertes y que algunos inclusive caracterizamos como una guerra civil que se alcanzó a presentar en Colombia, si bien el conflicto armado surge en la década de los 60, durante casi 2 décadas fue algo relativamente muy invisible y empieza a tomar mucha fuerza en la década de los 80, pero se convierte en una guerra nacional con unas dimensiones impresionantes a partir de mediados de los 90. Y coincide ese bajonazo en la movilización con el conflicto armado. Eso es claro y eso es evidente, y eso puede demostrar con fechas, con datos, mostrando las fechas en las que se dan esas grandes protestas. Entonces hay una coincidencia clarísima en donde efectivamente la guerra inhibió la movilización. Y no es que la gente no se movilizara, pero se movilizaba por la paz, se movilizaba por acuerdos humanitarios, se movilizaba por las muertes de ciertas personas, pero el conflicto armado sí significó como un bloqueo, y sobre todo la agudización del conflicto sí fue un bloqueo para la movilización. Entre otras cosas, uno, por el miedo, pero el miedo no solamente a lo que significa la guerra, sino el miedo porque el mecanismo de la estigmatización de parte de las clases dominantes, de las élites políticas tradicionales, es muy fuerte, ¿no? Entonces, todas las movilizaciones y todo lo que tú hacías estaba infiltrado supuestamente, por las guerrillas, etcétera. Entonces, ahí había un elemento muy importante, digamos, de estigmatización. Ese estigma desmotivaba la capacidad de movilización. Entonces, la presencia masiva del conflicto armado era un elemento muy fuerte. Lo segundo es que de 2002 a 2010, Colombia pasó por un régimen autoritario, un régimen que tiene características propiamente autoritarias. Si queremos meterle teoría de partidos políticos, teoría de democracia, etcétera, podríamos usar la categoría de Levinsky de autoritarismo competitivo, es decir, habían elecciones, habían ciertas separaciones de poder formales, pero en términos estrictos, digamos, no había garantías para la oposición, había persecución a ciertos sectores de las cortes, había persecución a la radio, a la prensa, y entonces podemos caracterizar ese momento como un momento de autoritarismo competitivo, si quieren ponerle el término, pero un momento autoritario que hubo en Colombia en los dos gobiernos de Uribe. Y eso inhibió muchísimo la movilización.
Paradójicamente, el proceso empieza cuando empieza el declive del gobierno de Uribe, empieza a emerger la movilización. Si ustedes ven la gráfica, ahí empieza a emerger. Y empieza a emerger la movilización mucho contra, digamos, contra las medidas autoritarias de este gobierno. Y un tercer elemento que es fundamental y que ahora lo hablábamos con Santiago antes de empezar la charla, es que para la movilización también se necesitan personas, líderes, cuadros, dinamizadores, y veníamos de un momento de guerra sucia muy fuerte, en donde, digamos, casi toda una generación de líderes sociales fueron masacrados, asesinados, entre mediados de la década de los 80 hasta el 94, y cuyo el símbolo más terrible fue el genocidio de la Unión Patriótica, ¿no? Entonces tienes que muchos de los procesos sociales se quedaron literalmente sin cabeza, sin líderes que tuvieran la capacidad de organizar, de articular. Segundo, la guerra como un proceso que inhibe la acción colectiva, inhibe esa acción colectiva masiva, entre otras cosas porque tocaba hacerla más en el escondido, más en lo oscurito, dicen en México, que realmente en lo público. Y una de las cosas características de los movimientos sociales es lo público, ¿no? Entonces ahí había una contradicción. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque pues en Colombia no había un gobierno progresista, no había un gobierno que profundice la democracia realmente, etcétera. Ha habido un relevo de élites, pero ¿qué pasa en ese contexto? Y ahí yo planteo dos grandes hipótesis, ¿no? Un primer elemento es que en esa época empieza el proceso de paz. Y el proceso de paz, pese a que ha tenido muchas críticas, sí cambió mucho de los relatos sobre lo que se construye la disputa política en el país. Y el proceso de paz empieza en el 2012. Yo digo que el ciclo empieza en el 2011, un año antes del proceso de paz. Es una variable, no es la única variable que explica, pero es una variable bien importante porque da un espacio de democratización de la sociedad colombiana. Se amplían las expectativas, se amplían las posibilidades, se amplían las agendas que llevaban trabajando durante mucho tiempo los movimientos, las organizaciones locales a nivel regional, a nivel sectorial, empiezan a pensarse en términos de país, en términos de nación, y el espacio de 4 años que fue el proceso de paz se convirtió, si se quiere, como una expectativa general de posibles reformas que se podrían llevar a cabo, y se activan las agendas nacionales. Esto me parece bien importante. Lo segundo, el proceso de paz genera una división muy profunda en las élites políticas gobernantes. Muchas veces nosotros pensamos Uribe logró llegar al poder por su capacidad retórica, por articular. Ojo, a Uribe lo apoyó la clase política tradicional también. Uribe primero es gobernador de Antioquia en el 95, después llega al gobierno nacional en el 2002, y ese gobierno que llega en el 2002 es una coalición de las élites políticas tradicionales, incluida Juan Manuel Santos, por ejemplo, que después se convierte en una oposición, y es una coalición, digamos, de élites regionales emergentes. Eso sí es real, pero eso se rompe, y se rompe, entre otras cosas, por el proceso de paz. Esa ruptura, entre otras cosas, porque hay muchas más disputas, pero eso sí genera una división en las élites políticas particularmente, que, como ustedes lo saben, en la estructura de oportunidad política abre una veta de oportunidad. Abre una veta de oportunidad muy interesante, porque veníamos de una clase política tradicional que, después de una guerra civil fratricida, en donde se mataron sus partidarios en números cercanos a los 250,000 muertos en la década de la violencia, de la década de los 40, entre liberales y conservadores, hacen un pacto de paz y se reparten el poder entre ellos de manera milimétrica, ¿no? El famoso Frente Nacional. Después, cuando el Frente Nacional cae, cuando el bipartidismo entra en crisis, Partido Liberal, Partido Conservador, de todas maneras llegan a un acuerdo con las élites emergentes, que son las que representa Uribe, las élites regionales, y también cogobiernan. Y ese cogobierno de casi siglo y medio, con algunas guerras civiles, no pocas, 10 guerras civiles, entre esas élites, se ve interrumpido en una fractura muy profunda de élites en el contexto del proceso de paz. Y se dividen las élites, lo cual es muy interesante porque le da la oportunidad. Y en el marco en que se dividen las élites, emergen dos proyectos políticos muy particulares que en Colombia particularmente no habían tenido mucho chance. Primero, una centroizquierda, centro-derecha que se unen, entonces personas abiertamente neoliberales, pero con defensa, digamos, de derechos individuales, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al matrimonio del mismo sexo, el derecho, y que defienden el proceso de paz. Es el caso de Sergio Fajardo y Claudia López, sectores más de la izquierda, pero que se declaran más en centro, como el senador Robledo.
Y ellos se articulan y hacen una gran coalición de centro izquierda y centro derecha, ¿no? Por el otro lado, Gustavo Petro, un personaje que ustedes conocen bastante bien, logra articular muchos de los liderazgos locales, regionales, populares de las organizaciones sociales y consolida un proyecto que se llama Colombia Humana, que si bien no es un partido político tradicional, no tiene ni personería jurídica ni nada, hoy es el movimiento político que después del uribismo tiene más adeptos en el país, para que vayan viendo la dimensión, digamos, de este nivel. Y algo que es muy importante y que explica mucho el 21N, hubo una emergencia de nuevas ciudadanías. La guerra, como les digo, Colombia no ha salido del ciclo de violencia, entramos en un tercer ciclo de violencia, dice Francisco Gutiérrez Anine, entramos sobre todo con el gobierno del uribismo desde Duque, pero sí el proceso de paz trajo un momento de distensión en el sentido completo del término, distensión política, distensión hasta cultural, de las dinámicas como se hacían las confrontaciones, y eso dio pie, digamos, a que emergieran gobiernos de centro y de centro izquierda y de izquierda en capitales como Bogotá, Cali, y que fue generando ciertas políticas sociales de derechos y que consolidó lo que yo llamo ciudadanías en contexto de ciudadanías que conocen derechos, ¿no? En un país donde el neoliberalismo y la guerra han estado tan marcados, hubo unos momentos en que se vio la posibilidad de no guerra y se vio la posibilidad de alternativas al neoliberalismo. Y eso hace que tenemos una ciudadanía, al menos de clases medias, en ciertas ciudades como Bogotá, Cali y recientemente, increíble, Medellín, que es el bastión del uribismo, y recientemente también se expresan en Medellín, que están planteando alternativas, digamos, al modelo neoliberal y a la vía de la guerra, que es la que siempre le han planteado un sector de las élites, ¿no? Entonces, estos tres factores, pero fundamentalmente el factor central del proceso de paz, sí significó que se pateó el tablero, el ajedrez político y se abrió unas grietas muy profundas en las élites y la posibilidad de jugar. Tanto es así, Duque hoy es presidente porque estos que yo llamo auge de dos proyectos alternativos a las élites se presentaron desunidos a la segunda vuelta, o si no, no sería gobierno. Tanto es así que, digamos, pasó eso. Entonces, estamos en ese contexto. Ya entrados en las movilizaciones que me voy a referir, primero a la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Esta movilización tuvo una particularidad muy grande. Se da en el contexto del gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos desmonta mucho de las estructuras autoritarias que había montado Uribe. Es alguien que gana con los votos de Uribe inicialmente, pero que se desmarca rápidamente de él. Y es el representante de las élites políticas tradicionales colombianas, ¿no? Representante clarísimo del bipartidismo, pero intenta para la ruptura con el uribismo, intenta construir una agenda alternativa. No obstante, es bastante neoliberal. Esto no hay que perderlo de vista. E intenta plantear una reforma al sistema educativo similar a la que existe en Chile, mucho más cercano, es decir, de privatización completa de las universidades, no pagar, digamos, la plata del Estado a las universidades, sino a los estudiantes a través de préstamos, y eso genera una irrupción muy grande de sectores estudiantiles. Y bueno, ahí está la cronología, una movilización que empieza en marzo y se logra consolidar en octubre cuando se da una movilización nacional que paraliza Bogotá de una manera impresionante. Y es una movilización que además tiene una característica muy interesante. Las movilizaciones estudiantiles universitarias siempre eran como vistas como muy mediadas por el tropel, por la pelea, por la violencia, y esta movilización fue muy efectiva, digamos, en que los actos de violencia fueran muy pocos, y segundo, en muchos repertorios muy novedosos de movilización, y eso les generó muchísimo apoyo social, muchísimo apoyo social. Entonces, las grandes movilizaciones de 2011 ya no solamente eran de los estudiantes, sino eran de grandes sectores. Y algo bien importante, y es que por primera vez en muchísimo tiempo, casi desde la década de los 70, las diferentes organizaciones estudiantiles a nivel universitario se presentan unidas, y un elemento completamente novedoso. La movilización ya no se da solamente entre las universidades públicas, sino también se articulan las universidades privadas. Esto es súper novedoso porque las universidades privadas son casi el 40% de la matrícula en Colombia y no solían meterse a estas movilizaciones. En esta participan. Y bueno, el tema del pliego petitorio, que son seis, se puede resumir en uno solo: la derogatoria de la reforma a la ley que permitía que se reemplazara la financiación
a las universidades por la financiación a créditos para los estudiantes, y esa reforma finalmente se cae. Eso marca un hito muy importante. Ahí tienen ustedes, digamos, aparece el cacerolazo, las marchas estudiantiles son muy grandes, la MANE convoca consultas virtuales masivas donde participa masivamente toda la comunidad universitaria. Las movilizaciones, bueno, tienen estudiantes tanto de profesores como profesores, estudiantes de universidades privadas y universidades públicas. La gran movilización de Bogotá que se da el 12 de octubre congrega a 250.000 manifestantes, es decir, una cosa que no se veía desde la década de los 70, una disrupción gigantesca y que abre un nuevo espacio. Y bueno, el gobierno intentó, como es su costumbre, estigmatizar a la protesta y no le salió bien esa estigmatización. Se le devolvió rápidamente y bueno, y terminó negociando. El segundo hito de gran movilización se da en el 2013, ya había proceso de paz. Recuerden que el proceso de paz tenía 6 puntos, la agenda con el de La Habana, y el primer punto era reforma rural integral, la reforma agraria, ¿no? Pues que no es como tal una reforma agraria, pero es una reforma en el campo. Y en ese contexto emerge esta gran movilización campesina. Una movilización campesina donde el gran núcleo, digamos, son los cafeteros. Colombia, como ustedes saben, es un país que hasta la década de los 70 era fundamentalmente un país cafetero, después se vuelve un país más petrolero y de exportación de otros commodities como oro y carbón, pero la cantidad de familias, más de 400.000 familias viven del café. Y hay toda una cultura en torno a la caficultura muy, muy, muy importante. De hecho, gran parte del poder político en Colombia se explica por las comunidades vinculadas al cultivo del café. Y bueno, el precio del café se viene a pique y los caficultores salen, después salen otros sectores como los de la papa, salen una cantidad de sectores y de manera muy impresionante, porque si hay un sector súper fragmentado, es el sector campesino, empiezan al menos a unirse en un tema, no se logran nunca unir como organización como los estudiantes, pero en un pliego, ni siquiera en pliego, sino en el periodo de movilización. Se unen en el periodo de movilización. Y esa sola unidad les genera unos elementos muy importantes, ¿no? El paro se da entre el 19 de agosto y el 13 de septiembre de 2013. Estamos hablando de un paro, o sea, paralizada la Panamericana, paralizada la vía que comunica a Tunja, Bogotá. Tunja es uno de los principales sitios donde la ciudad capital se abastece de alimentos, paralizadas las carreteras principales del país. Y bueno, y Juan Manuel Santos tiene una ocurrencia en ese momento y decir, este tal paro no existe, y eso le dio muchísima fuerza a la movilización. Y otro elemento particular de este periodo, de este nuevo ciclo, se suman otros sectores no campesinos a la movilización. Sectores urbanos empiezan a tener muchísimo apoyo. El paro termina porque las organizaciones campesinas nunca se logran poner de acuerdo en un pliego único, ni negocian de manera única frente al gobierno. Y bueno, el gobierno de manera muy hábil negocia por agendas separadas, pero más allá de sus éxitos, de cuánto se obtuvo, sí fue un hito muy importante. Un hito muy, muy, muy importante, digamos, de movilización. Eh, el tercer tipo de protestas populares, como la llama Margarita López Maya, yo retomo el concepto de esta gran socióloga venezolana, son las mingas, ¿no? Las mingas sí tienen una característica diferente. A diferencia de las movilizaciones que les estoy diciendo, se dan en el anterior ciclo, cuando solo salían prácticamente ellos, y en el actual. O sea, se unen los dos ciclos. Uno que no hay ciclo, donde realmente no hay un gran momento de protesta, en el anterior momento, perdón, y en el actual ciclo. Y se construyen fundamentalmente por la gran capacidad organizativa del movimiento indígena, fundamentalmente de la zona del Cauca de Colombia, ¿no? Las mingas empiezan los años 90, ellos empiezan a promover esas mingas. Las primeras mingas son contra la violencia, por ejemplo. Las primeras mingas son contra la militarización de sus territorios. Entonces se empiezan a tener muchos adeptos más allá, digamos, de los indígenas. Hacen varias y le cambian nombre. Finalmente, ahora se le conoce solamente como minga. En un momento se le conoció minga social y comunitaria, minga de los pueblos, minga indígena, negra, campesina y popular. Pero lo interesante es que es una estructura. La minga es una gran movilización que se desplaza, digamos, primero a Cali, que es la gran ciudad cercana de Popayán, y ha llegado en 3 o 4 ocasiones a Bogotá, teniendo un gran impacto
gran impacto, ¿no? Entonces tiene varias demandas, oposición a los TLCs, por la seguridad alimentaria, pero yo creo que su principal demanda y lo que me parece que le ha generado tanto nivel de simpatía, de acompañamiento de otros sectores sociales, es su defensa, digamos, a la vida y en gran parte, digamos, su reclamo en los peores momentos de la guerra en la época de Uribe. Ellos reclamaban acuerdos humanitarios y un proceso de paz, lo cual era de los pocos sectores sociales que se atrevían a confrontar a Uribe en ese tema. Uribe tenía el 80% de popularidad, era un gobierno muy hegemónico y además autoritario, y la Minga salía haciendo poquitos, todo con una capacidad organizativa de mandarle eso. Y eso creo que le dio muchísima legitimidad en muchísimos sectores sociales, ¿no? Ahí hay una breve cronología de las principales mingas que se han dado. La del 2001 se llamó Minga por la Vida, que es decir, contra la violencia, fundamentalmente contra la militarización de sus territorios. Después Minga Popular de 2008, ahí congregan otros actores, y esta es muy importante. Es la única vez en que logra que, digamos, Uribe Vélez, que es el personaje político más importante de la última época del país, para bien o para mal, yo pienso que para mal, pero es el personaje político más importante, tiene que sentarse a negociar con ellos, tiene que ir al sitio donde ellos se movilizan para desmontar la Minga. En el 2017, para despedir a Santos, le hacen también su minga y Santos se tiene que sentar a negociar con ellos, pese a que era un gobierno de la paz. Y una de las cosas bien interesantes que ellos plantearon es, bueno, los acuerdos de paz nos deben incluir a nosotros. Y finalmente se les excluye en el capítulo étnico, donde entran también los pueblos afrodescendientes. En el 2019, recién entrado Duque, en marzo, abril, le dan su minga, una minga muy fuerte contra el plan de desarrollo de Duque. Y la más interesante, bueno, todas son impresionantes, pero una de las más interesantes es la de octubre, que acabó de pasar hace menos de un mes y medio, donde se movilizan cerca de 7.000 mingueros en plena pandemia, en pleno COVID. Pongo ahí la foto, digamos, con sus elementos de bioseguridad, etcétera, y empiezan a hacer una minga no para reclamar una agenda, no para reclamar tierras, no para reclamar, etcétera, sino para reclamar contra el asesinato de los líderes sociales. 971 líderes sociales se han matado en este gobierno, en lo que va de este gobierno, contra el asesinato de los líderes sociales y contra el aumento indiscriminado de la violencia en sus territorios. Y ellos dicen, nosotros no venimos a pedir nada, venimos a mostrar nuestra problemática y a exigir un cambio de políticas reales. No vamos a negociar pedacitos. Y el gobierno no lo recibe, pero ellos vienen a Bogotá, ganan un gran apoyo social y se regresan al Cauca, y bueno, con un impacto gigantesco en términos simbólicos, ¿no? Y tenemos ya la gran movilización, la movilización más importante que se ha dado en Colombia en los últimos 40 años, la del 21N. Su lema es "a parar para avanzar, viva el paro nacional". Hubo un detonante muy puntual. Colombia es un país que fue de los más aplicados en el modelo neoliberal y que no se ha reformado ni una coma. Entonces empieza por la misma periodo del resto de los países. El neoliberalismo en la región andina empieza más o menos en los mismos periodos, finales de los 80, se implementa con muchísima fuerza en los 90 y hemos vivido todas las grandes reformas neoliberales que se pueden vivir en un país. Entonces, la última que se pensaba era una reforma pensional que profundizaba el modelo. Esa reforma se filtra ya en el gobierno de Duque, que es un gobierno muy frágil en términos políticos, y bueno, eso hace que muchos sectores sociales se congreguen y planteen un paro, pero iba a ser un paro más, hasta ahí. Pero ahí pasa algo bien importante, ¿no? Un senador de la República, Roy Barreras, que antes trabajaba, digamos, con el uribismo y con los sectores tradicionales, ahora se está yendo hacia la izquierda, o al menos eso dice él, denuncia que en un bombardeo frente a las disidencias que quedaron de las FARC, el Estado colombiano mató a 8 menores de edad y sabía además que habían 8 menores de edad. Eso implica una crisis política muy interesante en el gobierno, implica que renuncie el ministro de Defensa, que ojo, el ministro de Defensa era representante de los empresarios. Este es un gobierno frágil, dividido, sin mucho apoyo de las élites. Ellos lo apoyan por componendas clientelares y que se ha soportado sobre los gremios. Es un gobierno de los gremios económicos lo sostienen. Entonces, que le tumben un ministro de los gremios, porque él era del sector de los comerciantes, es muy fuerte, es un mensaje muy fuerte. Y el gobierno cae en el mismo error de Santos desde 2013,
pero de una manera sistemática. Entonces empieza a plantear, que eso ya lo vimos en Ecuador, lo vimos en Chile, empieza a plantear que esto estaba con el Foro de Sao Paulo, con el Foro de Sao Paulo, que esto estaba financiado por anarquistas internacionales, que esto era una conspiración global, que esto era de Venezuela, que Maduro había mandado activistas para lo del paro, y eso genera un efecto boomerang. Al contrario, la ciudadanía sale de una manera mucho más masiva el 21N y empieza a generarse una expectativa que va a pasar con el 21N. Y acá creo que hay un efecto latinoamericano muy interesante. Veníamos de las protestas de Ecuador en octubre y estaban en vivo las protestas de Chile, y eso creo que generó un estímulo mayor, que muchas veces eso no se estudia, Santiago, en los movimientos, ¿no? Ese carácter de momentos de la protesta en otros países, en otros contextos similares, cómo se replican, y acá tuvo un impacto muy interesante, muy, muy interesante. Y se llega al 21N, que es una movilización gigantesca. Todos los analistas, tanto de izquierda, de derecha, de centro, alternativos, todos coinciden, es que es la gran movilización que quizás no tiene parangón en la historia reciente del país. Algunos dicen que la del 14 de septiembre de 1977, pero es que esa era fundamentalmente obrera. Esta es de todos los sectores sociales, una cosa impresionante lo que se generó y se dio en todo el país. El 21N, esta foto me gusta mucho, logró algo muy importante, y es que no solamente se congregaron, lo convocan las centrales obreras, salen masivamente los estudiantes, pero lo soporta la ciudadanía, los vecinos. Y entonces, una vez termina la jornada de protestas del 21N, en una marcha gigantesca, multitudinaria, no se acaba la movilización. Empiezan a decirse, vamos a salir a cacerolas a los parques, y en prácticamente gran parte de los parques de sectores populares y clases medias empieza a aparecer esto. Los vecinos, las vecinas saliendo a las calles con su cacerola en los parques, ya no solamente, y en la noche, ya no solamente congregado. Y esto se repitió a lo largo de un mes, ¿no? No sabemos quién, pero alguien activó una lógica de miedo colectivo, una lógica que inclusive ya ha sido estudiada en Estados Unidos, se dio en la década de los 70, y es que empezaron a decir que supuestamente habían grupos de vándalos venezolanos, entre comillas, que se iban a meter a las unidades residenciales, a las casas, a robar, etcétera, y se generó un ambiente de miedo colectivo que terminó en toques de queda en ciudades como Bogotá y Cali, ¿no? Finalmente todo era mentira, todo eran cadenas de WhatsApp, no hubo ninguna entrada a los conjuntos residenciales, pero sí hubo toque de queda, etcétera. Y eso, en vez de aminorar la protesta, lo que generó fue mucha más capacidad de movilización, porque desde el 77 no se vivía un toque de queda en la ciudad, ¿no? Y un detonante muy importante que dejó ver además una de las caras más visibles de la movilización fue el asesinato de Dylan Cruz a manos de este cuerpo especializado para la protesta, que en Colombia se llama el ESMAD, y que quedó grabado en redes sociales cuando se ve como un policía del ESMAD le dispara a un manifestante al rostro y lo asesina, ¿no? Eso generó también, eso aumentó la indignación, aumentó la estructura, la capacidad de movilización, se sumaron muchas gentes, porque además Dylan Cruz, o sea, en Colombia asesinan muchísima gente todo el tiempo, líderes sociales, etcétera. Esto fue en el centro de Bogotá, con todas las cámaras, con todas las redes, con todos los medios encima, y además en el contexto de una gran movilización, pero además Dylan Cruz representaba el rostro de un joven que no había podido ingresar, que estaba terminando la secundaria, que no tenía recursos para entrar a la universidad, que dependía de la posibilidad de pronto de entrar a la universidad pública y tenía que ver. Un joven muy pobre, un joven que hoy algunos los llaman ninis, que él sí estaba estudiando, pero que tenía esa situación de no futuro que se presenta a un porcentaje muy alto de la juventud colombiana, ¿no? Entonces se convirtió como en un símbolo de la juventud, ya no solamente era la movilización, no solamente estaban los estudiantes detrás, sino la juventud y además de los sectores urbanos populares, ¿no? Días siguientes se mantuvo la movilización, se sumaron artistas, se sumaron otros sectores, eh, y bueno, pues los repertorios de movilización, que ya había hablado de ello, fueron muy, 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 muy impactantes, y las demandas son muchas. El gobierno abrió un diálogo nacional que no sirvió para nada, y literalmente lo que fue el 21N lo acabó el COVID. Entonces el COVID acabó la movilización, y hubo una tregua de diciembre y enero por las fiestas, que pues ahí es muy difícil mantener esas movilizaciones, y cuando ya se veía que iba a volver a empezar las movilizaciones, llegó el COVID, ¿no? Llegó el COVID.
Y con esto termino, Santiago. Este es un ciclo de protesta que lo posibilita un acuerdo de paz, pero que deja ver fundamentalmente dos elementos que me parecen fundamental. Una profunda crisis del modelo neoliberal y una profunda crisis del proyecto uribista. Y me van a decir, pero ¿cómo? Colombia sigue siendo neoliberal y el uribismo está en el poder, sí, pero no tienen la hegemonía que lograron tener en la década de los 90 y fundamentalmente en la década de 2000. Es decir, perdieron gran parte del apoyo social y de vastos sectores sociales que lo tenían, porque hay que decirlo, fueron hegemonía y están en esa crisis de legitimidad. Y el contexto de guerra les permitía cohesionar a la sociedad en una gran cruzada contra el mal, entre comillas. Cuando se acaba la guerra, aunque empieza un nuevo ciclo de violencia que infortunadamente estamos presenciando en la actualidad, ese elemento cohesionador que les permitía mantener la hegemonía se perdió. Y estamos de frente a la crisis del modelo neoliberal y a la crisis del proyecto uribista. Ninguno de los dos le plantea alternativas reales a la ciudadanía y esas movilizaciones que eran por sectores, que podían convocar múltiples sectores, entre comillas, tienen en el 21N una característica fundamental. Y es que no es claramente un sector el que moviliza, aunque fundamentalmente son los jóvenes, pero no solamente, logra congregar muchos sectores, muchas ciudades y la ciudadanía en general, convirtiéndose para mí en la protesta popular más importante en la historia reciente de Colombia. Y esa es muy importante porque la protesta en sí ya ni siquiera importaba el pliego, cada uno le encontró el pliego, la protesta tenía una suerte de significante vacío y cada uno lo llenó de su propio significado. Y ese significado yo sostengo son fundamentalmente dos. Un hastío muy grande frente al modelo neoliberal y frente al proyecto uribista que está en decadencia. Esa sería mi ponencia por hoy, Santiago. Muchas gracias.